Tabla periódica. Tabla periódica nos habla de los elementos que hay. El agua se conoce como H2O. Es una composición, me parece que es de... Ay, ¿dónde estará? H creo que es de hidrógeno y oxígeno. Esa es la composición del agua. Cuando el aire caliente sube a la atmósfera, se condensa y se convierte en agua o precipitación de agua. Son 118 elementos en la tabla periódica. Y de esos 118 elementos en la tabla periódica, hay 4 principales, de las cuales los científicos creen que la parte de ello y nuestro mundo está compuesto de eso. ¿Quiénes saben cuáles son los 4 elementos principales? Agua, oxígeno, ¿cuál más? Fuego, agua, oxígeno, fuego y tierra. Esos son los cuatro elementos principales de los 118 elementos que se compone la tabla periódica, y son 118 elementos descubiertos en nuestro planeta, de lo cual todas las cosas están hechas y compuestas de. ¿Ok? Entonces, habiendo hablado de eso, hoy yo quiero hablar de la atmósfera espiritual. ¿Por qué hablo de la tabla periódica o de los 4 elementos que se encuentran en la tabla periódica? Picos, porque ellos en la Biblia habla y menciona estos elementos de la misma manera. Y cuando vemos en las escrituras y experimentamos de que hay un acontecimiento o un choque, hay un frente entre el mundo natural y el mundo espiritual, podemos ver ciertos de estos elementos manifestarse. Lo vemos como con Elías. En Elías estuvo el viento, estuvo el fuego, hubo terremoto. ¿Qué fue lo otro que hubo? Y después hubo silencio, ¿ves? Pero hubo elementos que se manifestaron. En el libro de Éxodos, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, llama al pueblo, dile que se purifiquen, que cambien sus vestiduras y que se presenten ante mí. Y yo bajaré y hablaré con ellos. Amén. ¿Qué aconteció en ese lugar? Dice que una nube densa bajó del cielo y había truenos, relámpagos y hasta fuego había que consumía las cosas. El mismo Moisés, cuando fue llamado por el Señor y el Señor llamó su atención, fue una zarza ardiendo el fuego la que atrajo la atención de Moisés. Entonces, ¿qué acontece en el mundo natural cuando choca con el mundo espiritual y la atmósfera ahora empieza a ser removida o movida en ese momento? Amén. Hay 2 tipos de frentes, meteorológicamente hablando. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de un frente caliente y un frente frío. Cuando el frente caliente choca con el frente frío, lo vemos en las noticias todo el tiempo. Esto es básico, ¿no? Hay que prender la atención. Nada más prestamos atención, va a llover, no va a llover, y cuál va a ser la temperatura. Pero ellos te explican, viene un frente frío y se va a chocar con un frente caliente, un frente caliente y un frente frío. El caliente es más liviano, por lo tanto sube. El frío es más denso, por lo tanto baja. Ustedes han escuchado que el caliente o el fuego, el caliente que sube, ¿verdad? Por eso usted se queda más abajo. Cuando usted prende el giro en su casa, está caliente arriba, frío abajo. ¿Por qué? El caliente es más denso, sube. Esto se conoce como un frente o un frente de batalla, en el cual
Tanto el caliente y el frío chocan, pero no se pueden mezclar. Pero dependiendo la densidad del uno del otro, ese puede influenciar y cambiar ese otro frente, volviendo la temperatura fría o volviéndola caliente. Voy a llegar. Presten atención, por favor. Mire, lo que les quiero decir es que cuando el frente caliente choca con el frente frío y sube, queriendo decir que el frente caliente ganó, se forman unas nubes que causan una precipitación en la atmósfera. Y esto es lo que le llamamos las lluvias que caen. Lluvias tempranas, lluvias tardías, el rocío de la mañana, lo que alimenta a las plantas. Pero cuando el frente frío sube antes que el caliente, ahí es donde se forman las tormentas torrenciales y los tornados y los huracanes y destruyen todo a su paso. Amén. En el libro de Apocalipsis el Señor dice, cuánto quisiera, capítulo 3, me parece que es, que fueras o frío o caliente. O frío o caliente. Pero como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queriendo decir que aquello que es neutral es rechazado por el Dios de los cielos. Hablaba el anciano Donel ayer con respecto a nuestra alma en el cielo. ¿Qué aconteció en ese lugar? A lo mejor no tomamos una decisión. A lo mejor fuimos indecisos. A lo mejor no hubo una revuelta en el cielo y la tercera parte de los ángeles cayeron y nosotros no tomamos una decisión ni de un lado ni de otro. Estamos suponiendo, la Biblia no es claro, pero ciertamente es esencial de que para que haya un cambio en la atmósfera espiritual en nuestra vida, tenemos que tomar ciertamente una posición o la otra. Amén. Ahora, en cierta ocasión se levantó una tormenta en medio de la mar y acontecieron unos sucesos interesantes. ¿Qué tipo de mar fue? No importa. Hacia dónde se iba esta embarcación en realidad no es relevante para el tema de hoy. Pero dice la Biblia que iba el Señor con sus discípulos en una embarcación y aconteció una normalidad en la atmósfera. Hubo un viento que se levantó causando que la mar empezara a alborotarse y movía la barca de un lado a otro. Entonces los discípulos, pensando que iban a perecer, clamaron a Cristo Jesús diciéndole, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Amén. Mire, vamos a Mateos capítulo 8, 23 al 25. Borro. Se acabó la clase de química. Mateos capítulo 8. Sí. Capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. 23 al 27. ¿Quién me lo va a leer? Y estando en la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí que se levantó, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En esta misma historia es compartida en el Evangelio de Marcos. Fíjense, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 39, acontece algo un poco diferente. No diferente, sino que Marco aparentemente tenía o una cercanía al maestro o era más detallista en la forma de expresar los sucesos que habían acontecido. ¿Ves?
Y entonces Marco lo describe de esta manera. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Aleluya. Dice que los discípulos iban en camino a un lugar específico, del cual no es necesario hablar de ello ahora. Y en el camino a ese lugar, ellos iban con el maestro. Ellos caminaban con el maestro. Ellos eran discípulos del maestro, así como usted y como yo somos discípulos. Y así como nosotros nos encaminamos a nuestra casa, nos encaminamos al trabajo, nos encaminamos a la iglesia, a nuestro servicio. Esa es la barca. Ellos o estaban embarcados o encaminaban con el Señor. La cosa es que en camino al lugar en que ellos se dirigían, hubo una tormenta. Algo aconteció en la atmósfera que causaba miedo y temor a los discípulos del maestro. Óigame, andaban con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ellos habían reconocido que Él era el Mesías prometido, que Él era el Hijo de Dios, que Él era ciertamente el Verbo, como dijo Juan, pero en camino a ese lugar aconteció algo que les infundió miedo. Amén. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, tenemos un día glorioso en la presencia del Señor? Llega el lunes y llega la llamada del doctor, es cáncer. Y se levanta la tempestad. Y los vientos empiezan a sonar. Y te dicen, hay quimioterapia, hay cirugía, puede que funcione, puede que no funcione. Y esos vientos que empiezan a moverse, a manifestarse, ahora empieza a mover tu barca de un lado hacia otro. La atmósfera espiritual está empezando a ser perturbada por vientos de toda clase. Aleluya. Pero dice la palabra que Cristo estaba embarcado con ellos, queriendo decir que ellos tenían a Cristo en su corazón, así como usted lo tiene y yo lo tengo. Pero teníamos que entonces empezar a entender que la autoridad que Cristo tenía, Él también se las había dado a ellos. Fíjense que Él le dice, ¿cómo es que les dijo Él? Le dijo, hombres de qué? De poca fe. ¿Qué quiso decir eso? Que como Cristo estaba en la barca, no se iban a morir de cáncer. ¿Qué quiso decir eso? Que como Cristo estaba en la barca, no iban a perder la casa. ¿Qué quiso decir eso? Que como Cristo estaba en la barca no se iba a hundir. No es lo que él decía. Lo que él quiso decir, hombres de poca fe, ustedes tienen autoridad que yo les he dado. La fe que él le había dado a ellos era para ellos ejercitarla, ponerla en práctica. Amén. Ponerla en práctica. Ahora dice, dando a interpretar que la barca se movía violentamente. El que los vientos soplaran causaba que la barca se moviera violentamente de un lugar hacia otros. Esto estaba influenciado por los aires, por lo que estaba aconteciendo. Y el que anda de la mano del maestro, aun si la atmósfera es afectada, Cristo tiene la autoridad para poder hacer calma en medio de la tormenta. Amén. No queremos descartar de que Cristo también estaba perjudicado por lo que estaba aconteciendo, de que Cristo tenía un entendimiento de que el viento estaba soplando y que ese viento causaba que la mar se alborotara. Había un entendimiento natural físico. Él lo podía ver, lo podía sentir, él sentía el agua, él sentía los vientos, pero él tenía la fe necesaria para saber que él tenía autoridad sobre el viento y sobre la mar. Aleluya. El agua no causaba que el viento soplara. El viento causaba que el agua se moviera de la forma violenta en que lo hacía. Fíjese, Elías, Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías
Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. 2. Y vino a Elías la palabra del Señor, diciendo: sal de aquí. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Se me iba a olvidar eso. Y esto es importante. Porque en el caso de Marcos capítulo 4, 39, te decía que el viento era lo que causaba que la mar se alborotara y que la barca se moviera violentamente de un lado a otro. Cristo entendiendo los tiempos, entendiendo los elementos, entendiendo tanto lo natural como lo espiritual, porque lo natural fue creado por él, aleluya. Dice la palabra que aún los principados y potestades fueron creados por él y para él, y todo estando sujeto a él como hijo de Dios. Él entendía y podía ver lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual que alborotaba el mundo natural. Y cuando Cristo reprende los vientos y calma la tempestad, lo que está aconteciendo en ese lugar es lo que habla Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Cuando él se refiere, Pablo, al príncipe de los aires. Cuando Cristo reprende a los vientos, en realidad lo que él está reprendiendo es espiritualmente al príncipe de los aires, lo que acontecía en el mundo espiritual que estaba influenciando el mundo natural. Amén. Amén. Si tiene pregunta, aportación, me puede parar en cualquier momento. Y así yo tomo un trago de agua y descanso la voz. Micrófono, no hay más micrófono. En lo que toma su agua. Antes que se me olvide de que estaba viendo, ¿verdad? De que en la tormenta que se levantó, lo que estoy viendo es que a pesar de que el Señor estaba en la barca, eso no quiere decir que sea, aunque Él está ahí, las tormentas aún se levantaron. Se daba a entender, ¿verdad? Que el Señor puede estar con nosotros, pero cuando vienen las tormentas no podemos decir que el Señor me dejó. El Señor ahí está. Lo único que hay que despertarlo, ¿verdad? En este caso. Mire, aunque la tormenta sople, como dice el anciano Donel, el Señor está presente. Amén. Lo que acontece es que nosotros empezamos a mirar lo que acontece en el mundo natural. En el mundo natural. Y en lo natural queremos entonces, no podemos ver lo que acontece en el espiritual. Y para poder explicar lo que acontece en el mundo natural, tenemos que entender lo que acontece en el mundo espiritual. Amén. Le explico otra vez. Para tú poder entender qué es lo que está aconteciendo en el mundo natural, tenemos que comprender lo que acontece en el mundo espiritual. Amén. Por eso es que yo pienso que no es casualidad de que en la Biblia se hable del fuego, se hable del aire, se hable del agua y se hable de los vientos, porque son elementos que podemos entender y comprender básicos. Y estos elementos sí influencian nuestro diario vivir. El caliente nos incomoda, el frío nos molesta, el agua nos empapa, ¿verdad que sí? Y el viento nos seca. Entonces es importante que nosotros podamos embotellarnos en nuestra cabeza que cuando hay tormentas en nuestros hogares espirituales, hay problemas con papá, hay problemas con mamá, hay problemas con nuestros hijos, hay problemas financieros, hay problemas con el vecino, el techo empieza a liquear y empezamos a decir, el infierno se ha manifestado en mi casa. Y es una cosa tras la otra. Y es como si tuviera huecos en mis bolsillos, que me pongo $1 y se me van 20 de una vez.
tenemos que entender que hay tormentas espirituales que se manifiestan para quitarnos el gozo de la salvación, para entorpecer nuestra fe, para entorpecer nuestra mirada y desviar nuestra mirada de la meta que Dios ha trazado para nosotros. Amén. Y yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender y comprender que lo que afecta a nuestras vidas muchas veces es directo del mundo espiritual. Platicaba con Ibe de unas clases que ella está cogiendo. Y la clase que ella está cogiendo, en la forma que explican la condición del hombre o del cristiano o del creyente, es como una persona que trata de lidiar con sus problemas cotidianos de una forma diferente, pero no dándole validez ninguna de que Dios existe. Es como decir la meditación. Si pareces de ansiedad, la meditación es bueno para ti. Si necesitas fortaleza para seguir viviendo hacia adelante y tienes problemas de suicidio, es natural que pienses de que hay un ser superior que tiene autoridad sobre tu vida para cuidarte y para guardarte. Ellos lo utilizan como una forma, es como un mecanismo para poder vivir sanamente la persona, pero no le da crédito al Dios de los cielos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que por causa del Dios de los cielos, que por causa de Cristo Jesús, nuestras vidas van de, ¿cómo se dice? De aumento en aumento como la aurora de la mañana. Amén. Ahora bien, dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, que Elías el tisbita. ¿Cuántos saben lo que quiere ser tisbita? Tisbita. Yo pienso que no es casualidad. Tisbitas se le daban como característica a guerreros. Ya fueran guerreros, en este caso de Elías, guerrero espiritual. Que Elías era uno de los moradores de Galán y dijo a Acab el rey: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y comenzó a orar 3 años después fervientemente, causando así un cambio en la atmósfera. Escuche bien, él oró fervientemente por 3 años y él detuvo el cambio atmosférico para que no lloviera. Amén. ¿Qué influenció la atmósfera? ¿En dónde estaba la autoridad en ese momento? ¿Estaba en lo natural o estaba en lo espiritual? ¿En dónde se encontraba? ¿En lo natural o lo espiritual? Estaba en lo espiritual, porque el hombre, por su palabra, en oración ferviente al Señor, detuvo de que lloviera y detuvo el rocío. Mire, para mí el rocío es como el rocío de la mañana. Yo vivo en el campo y acá pues hay una sequía, pero allá hay un rocío todas las mañanas. Es como a veces se ve como que si el agua saliera del piso y toda la hierba del campo y las matas todas están mojaditas y verdes, pero lleva semanas que no llueve porque hay un rocío que el Señor da a las matas. Amén. A nuestro mundo. Entonces, este hombre oró en lo natural y afectó en lo espiritual, causando una transformación en lo que acontecía. Amén. Pero dice que entonces, años más tarde, Elías cambió, influenció la atmósfera al orar fervientemente. Él oraba. Entonces dice que Elías le dijo a su siervo, le dijo entonces, fíjese, le dijo el mismo Acab, y le dijo: sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Entonces él le dijo: yo oigo una lluvia grande que viene. ¿Venía la lluvia? Naturalmente, no. Pero él la llamó, él la escuchó espiritual. Él la confesó, él la llamó en existencia por causa de su fe, ejercitando su fe con su palabra en lo natural, con la autoridad que Dios le había dado. Entonces causó y llamó a que hubiera un acontecimiento en la atmósfera para que la lluvia pudiera descender.
Óigame, usted me perdone, pero ese era un nivel diferente de espiritualidad. Eso era un nivel diferente de guerra espiritual. Había un entender, un comprender en el hombre de que su palabra podría afectar lo que acontecía en los aires. De que su palabra podía afectar el movimiento de los aires y de los elementos en la tierra por causa del Dios de los cielos y por causa de su fe. Amén. Su palabra tenía autoridad. Por la palabra del Dios de los cielos y la tierra fueron creados. Todo fue creado por su palabra, menos una cosa que fue el hombre. Y el hombre fue creado por sus propias manos. Pero a todo lo que creó Jehová, por causa de su palabra, él dijo y vio el Señor que era bueno. Aleluya. 6 veces él reiteró que su palabra era buena, que su palabra era absoluta, que su palabra tenía poder y lo que su palabra hacía o materializaba era bueno, aprobado por el Dios de los cielos. Ese mismo Dios te creó a ti, me creó a mí. Y dice la palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que él le dio al hombre, ¿qué más? ¿Autoridad sobre qué? Sobre las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Él le dio autoridad total sobre todo lo que había en la tierra. Eso no los dio Dios, no los otorgó. Está en las escrituras, no me lo inventé yo. Amén. Entonces, él que nos dio la autoridad y potestad por causa del pecado de nuestros padres y nuestro propio, le entregamos entonces al príncipe de los aires la autoridad que nos pertenecía a nosotros. Autoridad sobre la tierra, autoridad sobre los elementos, autoridad sobre los peces, autoridad sobre las aves del campo, de los aires, las aves de los aires, los animales del campo. Se la entregamos. Pero cuando Cristo viene y nos lava y nos purifica, Cristo dijo, toda autoridad se me ha dado en los cielos. Amén. Dice, toda autoridad se me ha dado en los cielos. Mateos capítulo 18. Mateos 28:18, voy a leer primero y después voy al 18:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tenía la autoridad ahora? Antes la tenía Adán y Adán la entregó. Y nosotros nacimos y de diario la entregamos. El Señor nos dio un trabajo y maldecimos el trabajo. El Señor nos dio unos hijos y maldecimos los hijos. El Señor nos dio una casa y maldecimos la casa. Cuando se rompe algo, cuando las cosas no van como queremos, entonces con nuestras palabras destruimos aquello que el Señor nos ha dado y le entregamos autoridad al enemigo. ¿Qué le entregamos? El trabajo. ¿Le entregamos qué? Nuestros bienes. ¿Le entregamos qué? ¿A quién le compartía? Nosotros teníamos una cuenta, ¿verdad? La compañía tiene una cuenta buena. Y esa cuenta fue muy buena por muchos años, 10, 12 años. Tuvimos esa cuenta. Pero esa cuenta se me hizo carga en los últimos años. Y en los últimos años, yo mismo maldije esa cuenta con mis labios. Y dije, esto en vez de bendición, me está haciendo de maldición. En vez de liberarme, me está haciendo de carga. Y con mis propios labios maldije aquello con el que el Señor me había bendecido. Y terminamos perdiendo la cuenta. Fíjense. Y caí en cuenta que yo mismo había rechazado con mis labios aquello que el Señor nos había dado. Y lo mismo hacemos con nuestros labios, con nuestra familia, con nuestro ministerio, con nuestra finanza, con todo lo que tenemos si no tenemos cuidado de cómo expresamos nuestras palabras. Y el Señor dijo,
toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjese bien. Y entonces dice en el 18:18, el Señor dice, ahora el Señor dice, de cierto os digo, todo lo que atéis será atado, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué fue lo que el Señor ató en el medio de la tempestad? Los aires. ¿Desde dónde fue atado? Desde la tierra. Cuando se desata la bendición, ¿dónde la desatamos? En la tierra. El problema es que escuchamos una y otra vez que, como me incluyo yo, lo hacemos de la forma incorrecta. Nos sentamos, pedimos, y hasta que el Señor nos libere, y hasta que el Señor no me bendiga, hasta que el Señor no me traiga, no me levanto, no hago, no produzco. Entonces, cuando no llega, decimos, el Señor no quiso. Porque si el Señor nos quiere bendecir, si el Señor nos quiere sanar, si el Señor nos quiere multiplicar, que Él nos dio por mandato que nos multiplicáramos. Amén. Él nos dio por mandatos, nos habla la Biblia con respecto a los talentos. No a esconder nuestros talentos, sino a multiplicar nuestros talentos. Y eso lo hacemos poniéndolos en práctica. Entonces, Él nos dio la autoridad. Nosotros tenemos que tomar esa autoridad en la tierra, en fe, sabiendo que es de acuerdo a la palabra del Señor, y ejercitarla y darla por hecho, para que entonces el mundo espiritual pueda ser movido. Aleluya. Le dijo el Señor a Ezequías, ¿qué ves? Veo huesos secos. Y el Señor le dice, ¿crees tú que estos huesos pueden vivir? Y él dijo, Señor, solo tú lo sabes. Perdón, Ezequiel. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Desde el cielo el Señor le dijo, huesos, vuelvan a la vida. ¿Qué dijo el Señor? Por el poder de mi palabra les ordeno que vuelvan a vivir. ¿Lo hizo el Señor desde los cielos? No. Él le dijo, profetiza ahora sobre estos huesos secos. Y él profetizó y hubo vida. Por eso es que a veces nuestro matrimonio está decayendo y le oramos, le pedimos, Señor, Señor, obra, Señor, manifiéstate, Señor, glorifícate, Señor, libera. Pero el Señor está diciendo, óyeme, levántate, profetiza sobre ese matrimonio. Aleluya. Decimos, este animal, este bruto, este hombre que me diste, este borrachón, este mujeriego, este margasta, no sabe manejar. Empieza a confesar lo contrario con tus labios, para que entonces la gloria del Señor pueda ser manifestada. Porque Dios quiere bendecir, Él quiere liberar, Él quiere multiplicar, Él quiere que tu nombre sea glorificado. Amén. El nombre tuyo de Él sea glorificado. Si el diablo te destruye, si el diablo te roba todo lo que el Señor te ha dado, si el diablo hace que se calcoman tus huesos, si el diablo te lleva hasta el sepulcro, que el Señor lo reprenda, que Él no tiene autoridad, ¿dónde está la gloria del Dios de los cielos? ¿Dónde está el poder del Dios de los cielos? La voluntad de Dios y de Cristo Jesús es que el nombre de Él sea glorificado. ¿Cómo es glorificado? En nuestras vidas. Amén. ¿Cómo es glorificado? En nuestras vidas. Hay algo interesante, y con esto voy a terminar y continúo la semana que viene. Hay algo que me llama la atención en el libro de Mateos capítulo 28, versículo 19. Entonces el Señor dice, id y predicar el evangelio. Habla de ir y hacer discípulos. Amén. Hay otro versículo que habla de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las nuevas buenas de salvación? Que el Señor perdona, que el Señor sana, las obras del Señor, ¿verdad que sí? Que el Señor liberta. ¿Cómo las vamos a predicar si no abrimos nuestra boca? ¿Cómo las vamos a dar a entender si no vamos y damos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Con mucho dolor en mi corazón he escuchado
2 prédicas, salir del IN, en la cual se habla de que la función de la iglesia es de cuidar, de velar, de sanar a los hermanos de la iglesia, que no es de estar dándose a ir a las calles a predicar el evangelio ni nada por el estilo. La función principal de la iglesia es cuidar de los miembros de la iglesia. Decía más, de prepararlos para la venida del Cordero. Amén. Pero a eso no nos llamó Dios. Es parte de velar por tu hermano, orar por tu hermano, levantar a tu hermano. Si lo ves que va a caer, advertirle para que no caiga. Eso es parte de. Pero esa no fue la comisión que Dios le dio a la iglesia. Él le dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. La función principal de la iglesia es de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Predicar que Cristo todavía sana, salva y rescata, que hubo un sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, que Él tiene autoridad aún más. Él le dio autoridad a la iglesia para atar y desatar. Ahora los teólogos dicen, el Señor no le dio autoridad a la iglesia, se la dio a Pedro. Estaba hablando con Pedro y Pedro era el que tenía la autoridad para atar y desatar. Por eso le dijo, en esta roca construiré mi iglesia. Yo pienso que eso no puede estar más lejos de la verdad. Eso está muy lejos, pero de la verdad. ¿Por qué? La iglesia fue construida en Cristo Jesús, que es la roca. Y a la iglesia se le dio la autoridad para atar y para desatar. Pero si el enemigo te puede engañar y te puede decir que tú no tienes autoridad para atar toda malicia, toda potestad, todo gobernante, toda hueste de maldad que se quiera levantar en contra de tus hijos, ciertamente te robará a tus hijos. Si el enemigo te puede engañar y decir, tú no tienes autoridad ninguna y estás a la merced de un Dios de misericordia que se sienta allá en los cielos y está desconectado de su creación, ciertamente te va a destruir. Pero cuando entendemos y comprendemos que fuimos creados a imagen y semejanza, que Él nos dio autoridad para atar y desatar, y no es que vas a coger un dibujito o una foto de tu hijo, como hacen los espiritistas, toda esa gente, y hacen una foto y los amarran y hacen todo ese tipo de cosas. No es eso. Tu voz, tu boca tiene autoridad y tiene poder, porque Dios te las dio. Amén. Te voy a decir más. Si fuimos todos creados a su imagen y semejanza, todo hombre creado, nacido de mujer, tiene autoridad en sus labios. Siga a Cristo o no siga a Cristo, ya sea para bendecir o para maldecir. Pero la Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas, dulce y salada. Amén. Entonces tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y hablar la voluntad de Dios en la autoridad que Él nos ha dado. René, antes de ir donde René, mire, deje de razonar con su mente natural. Ese es el problema con la letra, muchas letras mata. Pero cuando empezamos a razonar con nuestra mente minuta lo que acontece en el mundo espiritual, nunca vamos a poder llegar a la estatura. Pero cuando empezamos a actuar por fe, basado a lo que encontramos en las Escrituras, entonces podremos caminar como caminó Ezequiel, como caminó Elías, como caminó Moisés, que el Señor le dijo, toca la piedra. Él lo que tenía que hacer era tocar la piedra. Tenía al faraón detrás y al mar rojo delante, y él le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Camina hacia adelante. Toca, levanta ¿cómo fue? Levántalo, toca el mar, levántalo. Levántalo. Si él se hubiese puesto a razonar, óyeme, lo hubieran hecho barbacoa. Allí se hubiese quedado Moisés y el pueblo de Dios completo. Pero él no razonó lo que el Señor le dijo, sino ciertamente lo hizo. Amén. Entonces, cuando oramos por nuestros hijos, este ha sido bendecido por el Dios del cielo.
Este ha sido escogido por el Dios del cielo. A este llamó Jehová, aunque todo lo demás da indicio de lo contrario. Cuando tú lo confiesas y lo profetizas sobre su vida, ciertamente la palabra que tú estás dando, el Señor la sostendrá. ¿Por qué? Su propósito es salvación, no maldición. Cristo llevó en sus llagas nuestras enfermedades y no fue por lujo, no eran tatú, era para que fuéramos sanos. Dice más, dice, somos sanados, no que vamos a ser sanados, ya somos sanos. Por lo tanto, tenemos que confesarlo con nuestros labios, pero lo tenemos que confesar en fe, creyendo de que el Señor así lo va a hacer, porque esa es su voluntad. René. No, estaba leyendo del barco, en donde Jesús estaba en el barco con los discípulos y estaba estudiando y a veces el Señor siempre está con nosotros, amén. A veces no Y siempre. bueno, su presencia para los que tienen fe con Él. Y a veces nosotros, yo creo, eso es personal, lo creo, es que Dios nos da prueba, nos da unas pruebas en nuestras vidas, como por ejemplo, aquí dice, los discípulos tuvieron miedo y fueron a despertar a nuestro Padre, pero Jesús estaba ahí con ellos siempre, su presencia estuvo ahí. Lo que pasó ahí, lo que yo veo cuando Él le dijo, hombre de poca fe, yo siento que es como diciendo, ¿dónde está tu fe hacia nosotros? Yo estoy contigo aquí, pero a veces Él te deja para ver dónde está tu fe hacia mí, dice el Señor. Y yo siento que eso fue una prueba ver si dejaba a sus hijos para pasar a ese problema que estaban pasando con su fe, pero como a veces nosotros tenemos tanto el temor que nos llena y nos bloquea la fe de nuestro Señor por el temor que nos pone el enemigo en nuestras vidas, que dejamos que la presencia del Señor ya no está con nosotros. Y eso es lo que yo veo donde está Él. El Señor estaba ahí siempre con ellos, pero yo siento que Él fue una prueba que en poca palabras, eso no lo dice, pero yo lo digo, estos hijos míos les he enseñado tanto en el camino, les he enseñado todos los milagros que les enseñé y ellos todavía dudan de mí, dudan lo que yo soy con ellos. No puedo dejarlos solos porque no pueden caminar solos. Y a veces eso es lo que yo vi, que nosotros vemos, como dice el pastor, mucha palabra mata, porque podemos leer la Biblia, pero a veces leemos la Biblia sin fe. Y sin fe, y la Biblia, la palabra de Dios es Él, es la fe. Y la fe es lo importante, pero eso por el temor ya Mira, quitamos la fe. hay una fe que tenemos en el Dios de los cielos, ¿verdad? Y esa fe que tenemos en Dios es de que el Señor tiene poder, tiene autoridad. Pero hay otra fe que tenemos que tener de que yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo autoridad en mi boca para bendecir como para maldecir. ¿Por qué? Lo dice las Escrituras. Yo tengo en poder en mi boca para sanar y para liberar. ¿Por qué? Lo dice las Escrituras. A lo que tú estás diciendo, dice la palabra, la fe sin obra es que es muerta. Es muerta. So, si tú tienes fe, pero no actuaste, de nada te sirve. So, tú puedes decir, mire, ay, Padre, mire, nosotros hubiéramos comprado ya nuestro templo. Si yo recibiera $1, a lo mejor 2, pero $1 por cada persona que me dice, pastor, yo tengo fe. Pastor, yo tengo fe, pero yo necesito que usted ore. O Señor, a usted sí le escucha. No, tú tienes fe, pero si tienes fe, entonces camina y pon por obra tu fe. Amén. Entonces, tú no puedes decir, yo tengo fe que el Señor va a sanar y va a liberar a mi esposo y un día lo veré en la iglesia adorando al Dios de los cielos
Cuando por tu boca lo que tú sacas es palabras de muerte y maldición. Amén. Tú no puedes decir, yo tengo fe de que el Señor cuidará de mis hijos, de que ellos se mantendrán en el camino santo, que ellos seguirán buscando una relación con el Señor, cuando con tus labios estorpeces todo lo que se está sembrando en ellos. Los maldice, los estorba, constantemente los echas afuera con tus palabras. Amén. Cuando es con nuestra forma de vivir, con la cual nosotros no los ganamos. Eso fue lo que Cristo hizo. Amén. Él no le dijo a la prostituta, tú eres una cualquiera, tú eres una prostituta, te mereces lo que tienes, pero yo por compasión te voy a salvar. Eso no fue lo que él hizo. Él no le dijo a Mateo, tú eres un ladrón, un embustero y abusas a la gente, por eso nadie te quiere. Pero yo te voy a mostrar mi amor. Eso no fue lo que él hizo. Él les mostró el amor. Él les mostró lo que era el perdón. Él les mostró de que ellos para él tenían valor. Mire, yo no sé usted, pero hombre más quebrantado que yo, para mí no había nadie, porque estoy hablando de mí. Usted sabrá su música, ¿verdad? Entonces, aún así, Cristo murió en la cruz del Calvario, te sanó, te salvó y nunca te juzgó. Entonces, ¿por qué queremos hacer lo mismo con nuestros esposos o nuestras esposas o nuestros hijos? La fe sin obras es muerta. Entonces, lo que creemos, lo que confesamos, lo tenemos que poner por práctica. Entonces, al ponerlo por práctica, entonces pasa lo que pasó con Elías. ¿Ves? Él tuvo su fe, él oró y él confesó. Yo me imagino que por 3 años y medio, él constantemente confesaba que no iba a llover. Creo que va a llover. No, yo no creo. Amén. Nosotros en Promised Land. Ay, que hemos estado trabajando y que va a llover y van a tener que recoger todas las máquinas. Y en esa misma palabra he tenido que ejercitar mi fe. Dice, no, en el nombre del Señor no va a llover hasta que yo termine. Y a veces no hemos ido. Y yo le digo, y ve, se me olvidó desatar la lluvia. Y tengo que orar, Señor, gracias. Pero estoy seguro que la lluvia es necesaria en algún lugar. Y empieza a llover. Dígame, loco, todo lo que quiera. Amén. Pero si lo ponemos por obra, si lo ejercitamos, sí va a acontecer. Amén. Amén. Isidro después. Y con ya casi. Solo quiero leer unos versículos, pastor. Dice que Josué, ¿verdad? Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur salieron a la cumbre del Collado. Y sucedió que mientras que Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Es espiritualmente, vemos aquí. Pero voy a leer otro pasaje. Otro pasaje es diferente. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, usted está hablando, ¿verdad?, de que a veces nuestras oraciones no llegan a los hombres, ¿verdad? No podemos obtener la bendición porque hay algo que estamos fallando, ¿verdad? Pues no estamos actuando sabiamente con nuestra esposa. Y lo de Moisés, aquí vemos claramente lo que sucedía en los aires. Solo con las manos levantadas de Moisés, Josué obtenía la victoria abajo, pero cuando le bajaba las manos, ahí vemos claramente cómo sucedía todo eso. El ejemplo. Ahora, hoy en día la gente decía, eso es pura casualidad. Eso es casualidad. Es más, vamos a bajarle y subirla a ver cómo nos va. Esa es la gente, hacían eso. Pásela a Brunito, en lo que el Brunito lo coge. Juan 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, a veces cogemos el versículo y queremos sacar las 4 patas al gato. Pero ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? Pero ¿qué tal si el Señor quiere otra cosa? Pero ¿qué tal si el Señor esto? Pero ¿qué tal si el Señor lo otro?
Usted me perdone, pero eso no es fe. Usted me perdona, pero eso no es fe. Eso es falta de fe. Porque cuando usted como discípulo y siervo conoce el corazón de su Padre, conoce la voluntad de su Padre, conoce las Escrituras, entonces usted conoce cuál es el deseo del Padre. Amén. Ha habido veces que hay que orar por sanación y en mi corazón he sentido que el Señor dice, no ores por sanación, solo misericordia. Y así lo he hecho. Y en otras veces le ha dicho, ora, o me ha dado paz y he orado y ha habido sanación. Entonces tenemos que conocer el corazón de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 2 de Juan 14. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y entonces dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿En el nombre de quién lo pedimos? Cristo Jesús, porque es la autoridad. ¿A quién se lo pedimos? Al Padre, porque es al Padre el que tenemos que orar. Así nos los enseñó él cuando en el Padre nuestro. Entonces dice, sea para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si a alguno algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces hay que ejercitarlo con fe. Ahí es donde la locura del mundo, el mundo dice que es locura, hay que ponerlo en práctica. Si lo vas a razonar en la carne, si lo vas a razonar con tu intelecto, no lo puedes poner por práctica. Toda la letra, mire, es buena. Es bueno estudiar las Escrituras, pero si las estudias sin fe, si las estudias reconociendo lo que el Señor te quiere decir, nada más te vuelves que en un fariseo. Los fariseos no podían sanar a nadie. Los fariseos no podían liberar a nadie. Los fariseos no podían hacer fuego bajar del cielo ni nada de eso. Era solamente aquel que había creído en el Hijo del Hombre y en la obra redentora, reconociendo que toda autoridad se le había dado y por ende todo aquel que ponía su fe en él y era discípulo de él, queriendo decir hacedores, también recibirían la misma autoridad. Y él dijo cosas mayores haréis. Bruno, y me voy. Sí, pastor, está llamada la atención, ¿verdad?, de lo que está usted enseñando. Por ejemplo, en el texto bíblico que acabamos de mencionar hace ratos, pastor, de la barca, ¿verdad? Nosotros siempre hemos leído, nada más pasado por ahí y lo que nos enseñan, ¿verdad? Y siempre se repite diciendo de que Jesús los estaba probando, dice, ¿va? Que él fue el que llamó la tempestad. Pero tocando el tema usted de cómo nosotros la autoridad que tenemos, los discípulos ya tenían autoridad. ¿Qué es lo que sucede, pastor? Es que poniéndolo en este punto, las potestades sabían que Jesús estaba en la barca. Y ellos eran hombres pescadores, ellos ya tenían el conocimiento del mar. Pero el punto de aquí fue que, ¿y qué sería si ellos levantaron la tempestad en su poder, en la autoridad que ellos tenían? El problema es que cuando se levantó la tempestad, ya ellos ya no pudieron calmarla. Viéndonos en el punto ese, pues. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Acudir al Señor. Porque la autoridad ya la tenían ellos. Ellos eran pescadores, ellos ya sabían cómo se manejaba el mar. Pero en este momento, con la autoridad que ellos tenían, ellos levantaron, con esa autoridad levantaron la tempestad. Ahora, ejemplo con nosotros. A veces nosotros nos metemos a problemas que nosotros mismos los ocasionamos, llamamos esos problemas y ya después nos podemos salir de esos problemas. Yo pienso que desde el punto que tú lo dices, si ellos están llamando, maldiciendo, causando una tempestad, entonces de ese caso, pues sí, por ejemplo, cuando uno pues maldice tu familia, o ojalá y me hubiera quedado soltero, mejor me hubiera casado con aquella y no con esta loca, todo ese tipo de cosas, entonces causamos tempestad. Yo pienso, en la forma del punto que yo lo veo, es que ellos eran pescadores, eran hombres de la mar. Ellos estaban acostumbrados a ver tormentas y tempestades. Habían acostumbrado a tener naufragios. Lo que pasa es que en este momento, cuando esta tempestad se levanta, lo que la Biblia nos quiere presentar es que aconteció con ellos lo mismo que aconteció más tarde con Pedro. En el caso de Pedro, él ve al Señor venir
Y él le dice, Señor, si eres tú, que sabe, venga yo a donde ti. ¿Ves? Entonces el Señor le dijo, ven. Él se bajó de la barca. La fe. A lo mejor empezaron a reprender los vientos, ¿verdad? Pero en este caso se bajó de la barca y caminó. Lo que acontece es que en un momento Pedro quita su mirada del Cristo de la gloria y empieza a fijarse en lo que está aconteciendo alrededor en el mundo natural. Y esto le causó miedo y pánico. Por lo tanto, empezó a hundirse y a sucumbirse en lo que estaba aconteciendo alrededor de él. Volviendo al texto que estábamos leyendo. Ellos estaban en la barca, Cristo estaba ahí, ellos habían conocido al maestro, se le había dado autoridad, tenían autoridad. El problema es que en el momento de la tempestad, a un punto empezaron a verlo y a razonarlo con su mente natural y echando la culpa a lo que estaba aconteciendo naturalmente, cuando en realidad debieron haber puesto en práctica lo que dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes, contra huestes de maldad que se manejan ¿en dónde? En los aires. Amén. Ellos sí tenían autoridad. Yo no pienso que ellos hayan causado la tormenta. Pienso que en el momento de la tormenta, en un momento quitaron su vista de su fe les flaqueó. Y eso nos puede pasar a todos. Pero hubo un caso en la Biblia en que un padre dice, el Señor dice, ¿tienes fe que puedo hacer esto? No me acuerdo el nombre de él. Para sanar a su hijo. Y dice, Señor, tengo fe. Aumenta mi fe. Hay una versión que dice, pero en mi falta de fe, aumenta mi fe. Y ahí es donde tenemos que ejercer lo mismo. Señor, yo tengo fe, pero en el momento en que mi fe flaquee, aumenta mi fe. ¿Y cómo se aumenta tu fe? Poniéndola en práctica. Amén. Si no hay más preguntas, pues aquí terminamos. Y concluimos la semana que viene, si Dios quiere. Amén. Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque tú eres el que ministra, es tu palabra la que habla y no es el hombre. Y tu palabra dice que ella nunca regresa atrás vacía. Yo te pido, Señor mi Dios, que para lo que tú nos estés preparando, que tengamos la agilidad, la disposición de entender, Señor mi Dios, que tú nos has dado autoridad, tú nos has dado potestad, Señor mi Dios, tú nos has dado dominio. Padre Celestial, no por nuestra fuerza o intelecto, no en nuestro intelecto natural de las Escrituras, sino en el intelecto espiritual que tú nos has dado, Señor mi Dios, y tus promesas. Las promesas que Cristo nos dio, que cosas más grandes de las que Él hizo nosotros haríamos para la gloria de tu nombre. Ahora ayúdanos a discernir tu corazón y a caminar por fe, pues tu palabra dice, Señor mi Dios, que la fe sin obra es muerta. Y queremos honrarte, Señor, en todo lo que hacemos, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Voy a hacer una oración más.